Venezuela hace 40 años era el país más rico de América Latina, era una potencia. Mire, cuando llegaron los celulares aquí, primero llegaban a Venezuela. Cuando llegó la televisión a color, primero llegaba a Venezuela. Los carros llegaban primero a Venezuela. Venezuela era un país rico y poderoso. Nos encantaba venir a gastar la plata, ¿no? Cuando éramos ricos. Siendo colombiano y todo, uno venía de paseo, venía a disfrutar, pero en realidad la idea nunca fue, porque de verdad Venezuela era un vividero muy hermoso, hermano. Podía uno viajar, veníamos aquí, o sea, para nosotros venir aquí a Cúcuta era bien porque veníamos y compramos. Y llevábamos para allá y más bien los de aquí iban y compraban allá. Usted sabe que esto era al revés al comienzo, hace años. El sueño dorado de la gente era ir para Venezuela. Nosotros salimos de Bogotá directo a Venezuela, de una a San Antonio, es decir, colombianos, pero prácticamente yo soy venezolano económicamente, toda mi vida la hice allá. Cambió el régimen, dizque por la Cuarta República, y empezó a perderse ese país. Venezuela era un país, una potencia. Si no derrocan al gobierno de Carlos Andrés Pérez y sigue la democracia, Venezuela estaría al nivel de Corea del Sur. Venezuela sería un país del primer mundo hoy por hoy. Yo me fui para Venezuela en el año 1978. Yo era militante de un movimiento aquí de izquierda que se llama Movimiento Obrero Independiente Revolucionario MOIR. Yo era el MOIR. El jefe mío era, ¿cómo es que se llama? Un senador, Jorge Robledo, era el jefe mío. Entonces, producto de la crisis, yo también en ese mismo tiempo me conecté con los liberales. Imagínense, uno recién salido de bachillerato y me ofrecieron trabajo los liberales. Y en efecto conseguí un trabajo, ganaba buen dinero. Y los liberales me dijeron, si usted tiene paciencia, la próxima vez va para el Consejo, para el Senado y todo, pero de todas maneras, en un momento determinado detecté una injusticia en la empresa, en el Fondo Educativo Regional FER, donde trabajaba, y me pareció muy injusto el trato de un jefe con unas secretarias, y prácticamente le monté un sindicato. Entonces, antes de que me votaran, yo mismo le renuncié, y ya desanimado de ese liberalismo y ya nada del MOIR, puta, como Venezuela estaba muy bien, me fui a parar a Venezuela, fue en el año 1978. Yo nací en el año 83 y justo en ese año era el mejor momento del comercio con Venezuela, porque el bolívar estaba muy alto. Pero ese enero hubo algo que se llamó el Viernes Negro, el dólar en Venezuela cayó, el bolívar cayó mucho y en Cúcuta mucha gente se quebró. El bolívar pasó de 16 pesos por bolívar a 10 pesos por bolívar. Y eso generó una gran inestabilidad económica en la ciudad. De ahí en adelante, el bolívar lo único que ha hecho es perder valor. Mire, Chávez empieza a irrumpir, hubo un intento de toma de poder que él dirigió junto con uno que se llama Diosdado Cabello y otra gente que hay por ahí. Entonces ellos intentaron hacerle un golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, y ese golpe de Estado fracasó. Sin embargo, luego llegó un gobierno que se llama Rafael Caldera de Copey, y por pasarle factura a la ADECO liberó a Chávez. Y subestimaron la capacidad de Chávez, y Chávez empezó a aglutinar gente, y en diciembre del 98 el hombre gana las elecciones. ¿Cuál fue el caballito de batalla? La lucha contra la corrupción. ¿Quién no quería un país limpio, no corrupto? Todo el mundo. Él llegó a la presidencia con el 84% de favorabilidad. Era una cosa bárbara. En el año 98-99 hubo una gran crisis económica en Colombia, en el marco de una crisis financiera mundial. Y en Venezuela también hubo esa crisis que llevó al poder a
pues a Hugo Chávez, que de pronto pues digamos que inició lo que es la dictadura actual. Los primeros años del chavismo fueron muy prósperos, porque hubo una época en que todavía Venezuela era un productor de petróleo, 4 millones y pico de barriles diarios, eso era el rico del barrio. Hasta el 2008-2009, que hubo derroche de plata, inclusive fue como una bonanza económica. Pues era una situación donde había un escenario económico en Venezuela con una figura que se llamaba Cadivi, que los que vivieron en ese momento acá la recuerdan mucho, donde había unos cupos de consumos de créditos en el exterior y generaba un boom y una dinámica comercial digamos altísima en cuanto al consumo de los venezolanos que venían a Cúcuta. En ese momento pues era fácilmente, yo creo que uno de los mejores momentos en cuanto al comercio para los comerciantes de todos, hoteleros, de restaurantes, de los centros comerciales, de lo que es el consumo de vestidos, de electrodomésticos, de los supermercados, de los mercados. Era tal vez uno de los mejores momentos para los cucuteños de venta dentro de ese escenario de Cadivi, donde venían los venezolanos a consumir ese cupo en ese momento. Pero uno a veces, como por la ropa, por la calidad, venía uno y compraba que si era la ropa. Y yo me traía a mis hijas de vacación, o sea, nos pagaban las vacaciones aguinaldo, vamos para Cúcuta a vestirse. Era otra Venezuela. Uno era, hasta en el comercio era mimado, era privilegiado, porque era un país donde usted ganaba dinero y todo era regalado prácticamente. Tener usted un carro, usted aquí por ejemplo tiene un automóvil, vale dinero. Usted va a pagar un alquiler de algo, vale dinero, impuestos. No, ese país, yo creo que es un sueño sin igual. Eso era una cuestión de, por ejemplo, llenar usted un tanque de gasolina de una camioneta, porque siempre me gustaron las carreras de con 2.000 pesos, eso parece un chiste. En muchos de los almacenes, digamos, de comercio de electrodomésticos, tú podías ver fácilmente salir a las personas de Venezuela que venían a consumir con 3 o 4 televisores en un carro de mercado, con los electrodomésticos de última tecnología, y donde la dinámica de la ciudad estaba, digamos, viviendo una bonanza. Pero después del 2009 empezó el declive. Y ese declive fue funcionando lentamente, no fue un crash de un momento a otro, sino se empezaron a cerrar puertas, empezaron a presionar, empezaron las prohibiciones, empezó ya la crisis económica, ya empezó la crisis financiera, ya empezaron los bancos a quebrarse, empezaron a cerrarse todas las puertas. Porque en el año 2010 es donde tenemos esta ola de expropiaciones que vienen desde el gobierno de Chávez. Se empieza a ver cómo se persigue ya directamente a las empresas privadas y también una intervención directa a los bancos y a todo lo que terminan siendo los ahorros de los venezolanos en ese momento. Pero muy mentiroso y muy hipócrita, porque él dijo que él no iba a ir a atentar contra la propiedad privada y la seguridad jurídica. Luego se la pasó por el forro, no había libertad, y entonces empezó a hacer como es, a expropiar. Expropiese, él decía expropiese alegremente. Yo me acuerdo una vez cuando hablando de PDVSA, que es la compañía petrolera más grande de Venezuela, y era yo creo que era la tercera a nivel mundial. El hombre en una mañana, en unos delirios de egolatría, destituyó a todo el mundo de PDVSA, y PDVSA entonces metió gente, seguidores de él, y empezó esa empresa para abajo. Una empresa que se dedica a la exploración de petróleo, comercialización de petróleo, luego ponían a la gente de PDVSA a vender lechuga, a hacer lo que no eran, para lo que no estaban preparados. Entonces la empresa PDVSA en manos del régimen actual empezó a deteriorarse, y Venezuela llegó al punto que tiene que importar gasolina. Y hoy por hoy yo creo que tiene la misma producción petrolera de Colombia, cuando se proyectaba que ese país podía producir 7 millones de barriles diarios. ¿Cómo va uno a apoyar un régimen de estos que son hambreadores? En Venezuela en la actualidad, después de tanta abundancia, la gente aguanta hambre físicamente. Es una cagada, una cagada. Lo de las propiedades fue lo peor, porque al haber controles, al haber expropiaciones, la tierra pierde todo su valor. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo hice una casa que era la donde yo aspiraba a morir ahí. Entonces, cuando uno hace algo así, eso es con todos los ahorros de uno, piscina, todos los lujos que había. Esa casa yo creo que yo le metí aproximadamente, calculo, unos 600 millones de pesos. Y eso era un lote muy hermoso y todo. Y la vendí en 150.
Y en 150 millones de pesos debe ser aproximadamente consumado con construcción todo un 10% del valor real. Y me quejaba yo del valor de esa casa y le preguntaba a mis vecinos que también todavía viven allá y le dije, me tocó regalar eso en 150. Uy, de verdad, tan de buenas, es tan, la devaluación tan brutal, la pérdida del valor real de las cosas, que ya todo se fuma. Usted tiene, pero no tiene nada. Eso fue la gran desgracia que vivimos los que vivimos esa época. Pues yo era docente con 25 años de ejerciendo. Debido a la situación política, prácticamente me obligó a salir de lo que fue donde trabajaba por la presión política, lo mismo. O sea, ya se entró que teníamos que ir a marchas, que teníamos que... Ya usted queda etiquetado, ¿sí? De que no tenía derecho a por decir, opinar. Me refiero a que usted no podía ni tomarse un café con los compañeros, ¿sí? Porque ya estaba conspirando contra el director, contra otro, entonces... Las últimas épocas allá en Venezuela era increíble. Ya uno, porque inclusive lo que le digo, con propiedades, su edificio, sus cosas y todo, y había días en que no había 20.000 pesos para comer. No los había, porque usted que saca con tener, por ejemplo, todo esto, usted necesita vender, necesita comercial. Al no existir ese comercio, uno no le puede dar un mordisco a un tapete de estos o a un artículo, a una máquina o algo. Inclusive todas las cosas pierden su valor real. Usted tiene una industria, nomás el hecho de un negocio funcionando vale un dinero, eso se acaba. Hoy en día nadie vive con los sueldos, o sea, le estoy diciendo mi sueldo. ¿Y por qué me vine? O sea, porque no alcanza. Para yo darle estudio a mi hija, no le iba a poder dar estudio allá. Sin embargo, probé otra vez, volví a Rubio en enero del año pasado. Comencé a trabajar vendiendo pasteles. Hacía pasteles. Me aguanté de enero hasta agosto. Ya, o sea, en Venezuela nadie va a salir a comer todos los días a la calle. ¿No tiene? Si tiene para comer, medio comer, no va a tener, en la casa no va a tener para estar gastando en la calle. Los efectos de esta situación empezaron a verse reflejados en una migración que empezó a ser mucho más constante. Y ya para el 2014-2015 teníamos una migración mucho más elevada a países del Cono Sur como Colombia, Perú, Ecuador, Chile también. La oficina de la Andi Norte de Santander se crea en medio del cierre de la frontera que decretó el régimen de Maduro en el 2015. Aquí a veces nos comemos el cuento de que Colombia cerró la frontera, pero es Venezuela el que ha cerrado la frontera en 3 ocasiones, 2007, 2015 y 2019. Cuando Maduro la cerró en el 2015, no solo cerró la frontera, sino que expulsó a más de 20.000 colombianos, destruyendo sus casas, a los colombianos con sus hijos, habitantes de la frontera. Y llega uno aquí desacostumbrado, al principio es un sufrimiento. Adaptarse a una nueva vida y sobre todo perder toda una vida comercial, de proveedores, de clientes, a una edad como la mía, que yo ya soy una persona ya que debía estar en un retiro y volver a empezar de ceros, eso es muy duro, demasiado cruel. Mire las contradicciones, a mí me tocó la época en que uno llegaba a Venezuela y había xenofobia hacia el colombiano. Uno se subía a un ascensor y estaban hablando huevonadas de los colombianos. Entonces uno dice, yo soy colombiano, entonces, ay, no son todos. Era constantemente, que las mujeres eran prostitutas y nosotros éramos ladrones. Eso mismo que está pasando ahora, por eso que en Navidad uno tiene que quedarse tranquilo. Porque lo mismo como nos etiquetaban a nosotros hace 40 años, así etiquetan al venezolano. Dio la vuelta y los venezolanos son ladrones en Colombia y las mujeres venezolanas son prostitutas. Y realmente por ser venezolano, mucha gente llegaba y agarraba y me cerraba las puertas. Oh, pero es que yo vengo a trabajar, ¿no? ¿Me entiendes? El primer día conseguí trabajo y ese día el señor en la tarde llegó y agarró y me dijo, mira, esto es lo que te voy a dar, 10.000 pesos por un día de trabajo. Entonces le digo yo, arreglamos hoy o arreglamos para el sábado, usted me dice. Entonces el señor llegó y me dijo un poco de grosería y llegó y agarró y le dije, no papá, yo para acá vine para trabajar, no para que me venga a humillar, ¿me entiendes? Decidí realmente ver a ver qué hacíamos.
Entonces, gracias a Dios, aquí donde estoy, ahí arrancamos con un restaurante, duramos como 3, 4 años con el restaurante. ¿Me entiendes? De ahí cayó la pandemia. Entonces ya encerrado, que prácticamente, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos a agarrar si no tenemos ninguna fuente de empleo? ¿Me entiendes? Ahí me tocó agarrar y pelar por los hierros otra vez. Entonces ahí fue donde comencé con la latonería y pintura aquí. ¿Me entiendes? Porque fue complicado también arrancar. ¿Me entiendes? Porque a veces la fobia hacia el venezolano, ¿quién le entrega un carro a usted por lo menos? No, para que me lo arregle, para dejárselo 2, 3 días, ¿me entiendes? Con la fama que realmente le dieron al venezolano aquí, porque vino también mucha gente a hacer daño, ¿me entiendes? De repente no era su forma de ellos pensar, sino de repente buscar la manera de solucionar la necesidad que tenían en el momento. Uno podría mirar por estadísticas que hay aproximadamente 250.000 venezolanos en el área metropolitana de Cúcuta. Eso es un montón, es decir, hay tantos venezolanos en Cúcuta como habitantes en Armenia, hay tantos venezolanos en Cúcuta como habitantes en Santa Marta, hay más venezolanos en Cúcuta que habitantes en Riohacha, ¿no? O sea, solo los venezolanos de Cúcuta podrían ser la ciudad número 10 o 12 del país en número de habitantes. Pero esos son solo habitantes venezolanos registrados. Nosotros suponemos que hay el doble en el área metropolitana de Cúcuta. Viene de Venezuela un poco de todo lo que es la sociedad venezolana. Entonces viene lo bueno y viene lo malo. Vienen, por ejemplo, chefs de restaurantes de muy alto nivel y yo diría que, digamos, en cuanto a la cultura gastronómica que tiene Cúcuta y la oferta gastronómica que tiene Cúcuta, está muy alto nivel, hay muy buenas opciones de restaurantes, hay chefs y cocineros, digamos, con una experiencia y con un bagaje que de verdad es impresionante, gente que viene de Venezuela, por ejemplo, esa cultura de las barberías, que en Venezuela se daba mucho, pero en Cúcuta no existía, por ejemplo, se empezó a generar y tú consigues ya, digamos, en todos los barrios esa cultura del barbero, del peluquero, un poco más con ese concepto un poco más americano, pero digamos que era una oferta que no existía. Entonces ya se pasa en Cúcuta de las peluquerías a las barberías, pero un poco por esa influencia venezolana que termina siendo positivo. Otro hecho importante que merece la pena resaltar es el aporte económico que hacen los venezolanos migrantes al país. En el último estudio que hizo la OIM con otras organizaciones en el 2023, se dio cuenta de que el aporte fiscal en impuestos directos e indirectos que se recogían también con estos ciudadanos venezolanos en nuestro país era de 529 millones de dólares, una cifra exorbitante, y que se ve también que si se regulariza y se formaliza ese empleo informal en el que están en este momento los venezolanos en el país, el recaudo y el aporte fiscal puede ir en crecimiento, lo que es un aporte obviamente directo para el crecimiento de la economía colombiana. Evidentemente el mercado laboral cucuteño, norte santanderiano, no ha podido absorber a todo el proceso migratorio, más, digamos, creo que nos hubiera encantado poder hacerlo, pero el proceso migratorio enfrentó varias barreras. Primero, hubo barreras tan importantes como poder sacar lo que ahora llamamos el permiso de permanencia, con eso ellos ya pueden trabajar. 2, después teníamos un problema de acceso al mercado financiero, pues nadie le daba un trabajo a alguien que no pueda abrir una cuenta de ahorros. Entonces, primero, convencer al sector financiero de que les permitiera abrir una cuenta de ahorros, y eso no era porque el sector financiero no quisiera, sino porque también había muchos riesgos para el sector financiero para que esto pasara, al momento de que esto sucediera. Y fuimos tumbando barreras, y esto ha sido un trabajo de 8 años de ir identificando barreras. Después tuvimos una problemática sobre la certificación de competencias. Es decir, aquí llegaba un venezolano y decía, yo soy panadero. Y yo, ¿cómo te creo? ¿No? Entonces, no solo era un tema de confianza, sino quién me demuestra con el papel que eso es verdad. Entonces, el SENA, que es una institución de la que nosotros los colombianos nos quejamos mucho, pero que cuando uno sale del país al evaluar los temas laborales y de formación, el SENA es como una maravilla lo que tenemos nosotros alrededor del SENA. El SENA es capaz de hacer esa certificación de competencias, digamos, como haciendo unos exámenes y unas pruebas relativamente rápidas. Pero pues muchos profesionales, por ejemplo, no pudieron titularse, ¿no? Es decir, si yo soy ingeniero de la Universidad de los Andes en Venezuela o de la Universidad de Caracas, pues era muy difícil poder sacar el documento, apostillarlo. Digamos, si yo había huido del país, yo no iba a volver a decirle al Estado que me había obligado a salir, oiga, por favor, apostílleme esto. Y el gobierno venezolano, o el régimen venezolano además, demoró a propósito la expedición de todos los documentos oficiales para la gente que estaba en el exterior, no expidió pasaporte, no pidió apostillajes, etc.
Primero, por ser frontera, tiene la desventaja, pues podría decirse desventaja, que vienen los problemas de los otros países, en este caso de Venezuela. Yo creo que es una desventaja. La otra desventaja es porque está muy alejado del centro de Colombia. Entonces, por ser tan lejos, entonces las cosas se demoran más en llegar, aquí hay mucha informalidad. Aquí la gente se dedica solamente al comercio, pues sí, solamente al comercio. Porque al depender tanto del comercio con Venezuela, no siempre es un comercio formal, es decir, no es que la gente esté en unos almacenes formales empleada, aunque eso obviamente existe, sino también hay mucha gente que ha trabajado históricamente en la captura permanente de valor, sobre todo el intercambio comercial y el diferencial cambiario. Y esto generó unos incentivos importantes para que hubiera informalidad. Porque normalmente las industrias como esta como la empresa, como las dos empresas que manejo, pues es un empleo completamente formal, con prestaciones sociales, digamos con todas las normas de ley. Pero las actividades cuando tienden a ser un poco más comerciales, pues tienden a ser primero proyectos de pronto un poco más personales o un poco más de empresas unipersonales, o a veces ni siquiera estableciendo como empresa, sino simplemente como una actividad de comercialización. Entonces la informalidad en Cúcuta siempre ha sido muy alta. En este momento tenemos informalidades de 63-65%. Durante la pandemia llegamos a informalidades de más del 70%. Y la tasa de desempleo siempre ha estado alrededor o girando entre el 10 y el 16%. Durante la pandemia llegamos, por ejemplo, a tasas de desempleo del 30%. Y es importante mencionarlo porque, digamos, por ejemplo, apenas empezó la crisis venezolana y hubo presión migratoria, mucha gente mencionó que el problema del empleo en Cúcuta era culpa de la migración, y eso, pues, digamos, es importante resaltar que es falso. Es decir, que las tasas de empleo e informalidad en Cúcuta siempre han estado ubicadas en valores similares. Eso ha ido mejorando ligeramente, digamos que en la medida que Cúcuta ha sido una ciudad más comercial que industrial. Entonces es una ciudad que más que producir, se encarga un poco más de comprar para revender. Entonces en la medida que la frontera se abre, pues se abren un poco más de puertas para que la comercialización siga existiendo. Pero además porque probablemente esas personas no quieran trabajar formalmente. Le pongo un ejemplo, cuando teníamos gran cantidad de pimpineros, ¿no? Entonces cuando usted le preguntaba a un pimpinero si estaba buscando trabajo, él iba a responder que sí. Él estaba buscando trabajo, es decir, él calificaba como desempleado. Cuando usted le decía que si quería un trabajo por un salario mínimo, él le decía que no. Por 2 salarios mínimos, él le decía que no, porque la informalidad en Cúcuta le permite sobrevivir a la gente. Aprovechándose de los beneficios de los dos países, la gente podía sobrevivir con muy poco. Uno podía ir a Venezuela a hacer un mercado que le costaba la tercera o la cuarta parte de lo que costaba acá. O mucha gente trabajaba en Venezuela y vivía en Cúcuta. O vivían en Venezuela porque los alquileres eran más baratos, los servicios eran subsidiados, y los hijos estudiaban en Cúcuta porque la educación era mejor. Entonces, durante mucho tiempo se creó un escenario donde la gente capturaba lo mejor de los dos países dependiendo del nivel de ingresos. Eso lo pudieran hacer desde gente que tuviera altos ingresos, gente que tenía negocios en Venezuela pero disfrutaba de esos ingresos en Cúcuta sin declararlos, o gente que ganara muy poca plata y hacía lo necesario para sobrevivir con esos ingresos. Con una jubilación, ¿qué le pueden dar a usted? Como, si acaso, $1.000.000 de 25 años de servicio en Venezuela. Vamos a decir que tengo los beneficios. ¿Qué es los beneficios? Un cestatique, un bono de alimentación que equivale como a, bueno, mi quincena son $35.000. Los beneficios míos son esos, ¿sí? Y eso me obligó a venirme a trabajar acá. O sea, cuando yo ya me veo, ya no tengo ya ninguna obligación con mi liceo, ya salí, que es como, descansa uno con eso, ya no tengo nada que ver con el liceo. Claro, agradecida porque fue mi trabajo y fue mi vocación. Con eso le di estudios a mis hijas. Y de ahí pues, tengo 3 hijas. Deja la familia. Y
que gracias a mi profesión, pues yo le di estudio, claro, yo tengo esposo, ¿no? Él también, los dos, pues le dimos ontología a una hija. Por lo menos yo llego allá ahorita y llego perdido, ¿me entiendes? Porque no sé qué, no, el dólar amaneció ya tanto, que si el paralelo, que si el del banco, no sé qué broma, todo aquello, entonces realmente llego perdido. El problema está en el dólar, que sube, baja, entonces eso crea en el mercado algo muy inestable. Y ahorita entonces como él adelantó las navidades, entonces comenzó a pagar los aguinaldos. El aguinaldo ahorita que llegó, que depositó el viernes, es de 130.000 pesos. Ese es el aguinaldo. Imagínense, ¿qué puede comprar uno con...? El paso va a ser fraccionado, sí, ahorita el 12 que pagó uno, el otro lo paga ahorita el 25 y para el 12 se acabó los aguinaldos. Para el 12 de noviembre paga el otro y ya eso es los aguinaldos. Sobre la vía de Cúcuta-Bucaramanga, que son 190 kilómetros, tú veías una sola fila de personas caminando ahí. Y era un poco sentir y tener esa sensación de qué terrible lo que está pasando en Venezuela, para que yo no sé cuántas personas podrían caber, digamos, en esa vía caminando, pero tú veías una cantidad de situaciones que de verdad impactaban desde el punto de vista humano. O sea, ver una persona en muletas sin un pie caminando 190 kilómetros, ver personas en sillas de ruedas, con una sonda y una bolsa llevándolos en sillas de ruedas, ver mujeres embarazadas, ver niños que iban caminando con su perrito, porque no dejaban su perrito ahí. Entonces, desde el punto de vista humano, son imágenes que impactan mucho, y digamos que hay que ser muy empáticos en el sentido de generar, digamos, unas condiciones para que esas personas que están llegando, pues también puedan tener una oportunidad de vida o de tránsito si se están moviendo para otra ciudad, para que, digamos, a nivel de nosotros como sociedad, pues arropemos un poco más o seamos más empáticos con ellos. No se trata, digamos, a veces golpea un poco el ver cómo se estigmatiza un poco al venezolano, y vuelvo y te digo, ha llegado personas que han venido no a hacer el bien, pero también ha llegado gente muy valiosa que ha venido a aportar muchísimo. Y el sentido es ese, es no ver solamente, digamos, la parte negativa de lo que tiene que ver con la migración, sino el aporte positivo que ellos generan como seres humanos y como sociedad como tal. Que luchen, que sigan adelante, no perder la fe, ¿me entiendes? Y que se enfoquen en algo que sea positivo, ¿me entiendes? De igual manera la juventud que trate de estudiar, de prepararse en la vida, que así es donde sale un país adelante, la familia, ¿me entiendes? Y prácticamente las personas también los ven de otra manera. Como el perfil de los líderes que nosotros escogemos, cómo también termina impactando de manera importantísima a una sociedad. Cuando el 10 o 15% de tu población se va del país, pues algo está pasando. Y nosotros tampoco podemos ser, pues finalmente los primeros responsables de la situación de Venezuela pues son los mismos venezolanos. Y lo que sea que esté pasando allá, pues en un gran sentido, pues lo están permitiendo también ellos, o se ven obligados a permitirlo de alguna manera. Pero sí también nosotros como sociedad ver ciertos espejos para poder detectar que nosotros como sociedad somos responsables de nuestros líderes y a su vez entonces terminamos siendo responsables de nuestro destino. Tenemos la voz a través del voto, en el cual podemos y debemos ser protagonistas en el sentido de poder direccionar para dónde vamos nosotros como sociedad, según el perfil de los líderes que nosotros escojamos, como ediles, como concejales, como alcaldes, como gobernadores, como asambleístas y ya pues al nivel de gobierno nacional. Pero que el país debería poner más los ojos sobre departamentos como Nariño, Cauca, norte de Santander y Arauca. Yo siempre digo que hay dos espejos. Son departamentos donde hay más violencia y son dos departamentos de frontera que tienen problemas muy similares, digamos, problemas de conectividad, problemas de inversión, problemas de poca seguridad jurídica frente a sus vecinos. Y los países más desarrollados generalmente tienen una actividad comercial mucho más fuerte con sus vecinos, con sus fronteras, con sus puertos. Nosotros pues además tenemos el ingrediente de la problemática venezolana, que yo lo desligo del tema de la migración. Digamos, la migración es una consecuencia de algunas situaciones, pero la mitad de la gente que emigró era colombiana que estaban allá.
Nosotros decimos migrantes, retornados y población de acogida, es decir, muchas personas eran colombianos o hijos de colombianos que vivían en Venezuela, así que pues, llegaron a su país también. Tenemos la fe y la esperanza de que esto se va a acabar, ¿no? Que ese hombre se va a ir de Venezuela y que Venezuela es Maduro. Ya, ya queda poco.